Amén. Buenas tardes. Me gustaría que mantuvieran sus Biblias en este pasaje de Mateo capítulo 4. Y me llama mucho la atención que en los últimos 3 mensajes, incluyendo he estado hablando de guerra espiritual, he estado hablando de la lucha espiritual que como cristianos enfrentamos en diferentes momentos de nuestra vida. Y cuando mi propósito, y sigue siendo, es este tercer enunciado con el que nos identificamos, que es alcanzar al mundo. En el mes de enero estuvimos hablando de adorar a Dios, en el mes de febrero estuvimos hablando de amar al prójimo, en este mes de marzo que ya está por concluir, estamos hablando de alcanzar al mundo. Pero ¿qué tiene que ver alcanzar al mundo con la guerra espiritual, con la lucha espiritual que tú y yo enfrentamos? Bueno, es importante entender esto porque las personas que van a reconocer a Jesús como Señor y Salvador deben de saber y deben de enterarse que al aceptar a Cristo, al abrir sus corazones y al rendirse a Jesucristo, ellos automáticamente entran en una guerra espiritual. Y yo quisiera que pensáramos en errores que cometemos al hablarle a una persona de Cristo o en una mala apreciación que las personas que reciben a Cristo tienen. Por ejemplo, muchos cristianos tienen la falsa creencia de que si uno se porta bien y se esmera en hacer buenas obras en la comunidad donde se desenvuelve, le va a ir muy bien. Es decir, si yo amo a Dios, si yo decido seguir a Jesucristo, si yo trato de llevar una vida recta, me va a ir bien. Me tiene que ir bien en todo lo que yo emprenda, me tiene que ir bien con mi familia, me tiene que ir bien con mi esposa, mi esposo, mis hijos. Y contamos con las promesas de Dios, pero entramos en una lucha espiritual donde Dios quiere nuestro crecimiento. Yo pongo aquí que esto es un grave error que cometemos, pues hace simple la vida y sus circunstancias. Yo quisiera, y creo que dentro de las oraciones que hacemos por Ucrania y por muchos otros países, es para que los cristianos que viven allá, su fe no decaiga, su fe no desmaye. El hecho de estar viendo amenazada sus bienes, su país, su ciudad, el hecho de ver amenazado su salud, su integridad, el hecho de conocer que amistades, que conocidos, que amigos están muriendo, puede hacer en un momento dado que uno que ha puesto su fe en Jesucristo se tambalee, desmaye y diga: Señor, hemos orado por un milagro, hemos orado porque tú tomes control de todas estas cosas. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Si soy tu hijo, si soy de tu familia, si me he rendido a ti. Bueno, eso era lo que pensaban los amigos de Job. Los amigos de Job le dijeron: oye Job, tú perdiste a tus hijos, tú perdiste tus propiedades, tú perdiste todo, inclusive tu salud, porque algo malo has hecho. Algo malo has cometido y por eso estás pagando las consecuencias de ello. Y vemos la historia de Job, nos demuestra totalmente lo contrario. Nos demuestra que detrás de las circunstancias, detrás de las situaciones de la vida, hay fuerzas malignas, hay fuerzas perversas que se mueven, obviamente con el permiso de Dios, para ver cómo está nuestra fe, para ver si realmente dependemos de Dios, por quién es Dios, o dependemos de nuestros sentimientos. Dependemos de cómo nos sentimos o dependemos de las cosas que vemos para estar firmes en la fe, o cuando las cosas se ven negras, entonces venirme para abajo.
Así que por eso yo a este mensaje le titulé Conocer a Jesús como Señor y Salvador. Y tú dices, ¿qué tiene que ver la tentación de Jesús, lo que él enfrentó, con conocerle como Señor y Salvador? A mí me llamó mucho la atención que inmediatamente, si tú abres tu Biblia en Mateo 4, la Nueva Traducción Viviente empieza con la palabra luego. Creo que la Reina Valera 60 empieza con la palabra entonces. Hay otra versión que dice después de estas cosas. ¿Luego de qué? O entonces, ¿después de qué? O luego de estas cosas, ¿de qué está hablando Mateo? Está hablando del bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús, nada más son unos cuantos versículos de Mateo 3. En Mateo 3, versículos 13, dice en la Nueva Traducción Viviente: luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo: así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. La vida de Jesús fue una vida inclinada al bien. La vida de Jesús fue una vida que amó hacer la voluntad de Dios y fue una vida perfecta. Fue una vida intachable. Por eso el Padre da testimonio de su vida en el versículo 16, donde dice: después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma, y una nube dijo, y una voz desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado, mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Otra versión dice: este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, o en quien me complazco, o en quien tengo contentamiento. Si ha habido una vida perfecta aquí, que pisó esta tierra, si ha habido una vida íntegra, una vida que amó a Dios y que todo lo que hizo y todo lo que dijo buscaba agradar al Padre, y el Padre da testimonio de ella: este es mi Hijo muy amado en quien me complazco, no tengo ninguna queja de él, fue el Señor Jesucristo. Pero qué interesante que inmediatamente después de recibir ese testimonio, es llevado para ser tentado. Es llevado para ser sacudido. Y fíjense, es llevado, muchos lo toman simbólicamente, fue literal, pero hay mucho significado al fondo. Dice, es llevado al desierto. Alguien que amaba a Dios, alguien que buscó siempre el bien, alguien que buscaba agradar a Dios en todo, fue llevado al desierto. El desierto es un lugar solitario, es un lugar inhóspito, un lugar no habitable. Habrá gente que viva allí, pero casi nadie vive en el desierto, ¿verdad? Y los que viven ahí viven en unas condiciones muy difíciles, que batallan con tormentas, batallan con insolación, batallan con falta de agua, batallan con muchas cosas. Pero además hay bestias salvajes, hay animales, hay cosas muy venenosas en el desierto. Jesús fue llevado allí, pero fue llevado allí también para enfrentarse con el diablo, Así que yo le puse a este primer pensamiento que vamos a analizar hoy, y para variar vamos a ver 3 pensamientos en este pasaje. Vamos a ver que conocer a Jesús como Señor y Salvador me enseña, en primer lugar, que una vida que agrada a Dios enfrentará el mal. Jesús enfrentó el mal
Si tú y yo queremos agradar a Dios, si tú y yo queremos vivir vidas rectas, si tú y yo queremos vivir vidas que buscan agradar a Dios, tarde o temprano vamos a enfrentar el mal. El Señor Jesús lo enfrentó, lo tenía que enfrentar. Y lo tenía que enfrentar, vamos a ver más adelante por qué. Pero me llamó mucho la atención al estar analizando estas palabras, que esta expresión del Padre, esta expresión de la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo muy amado, Él hace todo para agradarme, tiene dos expresiones. Este es mi Hijo muy amado es una expresión de Él es divino. Jesucristo, dice la Biblia, es el unigénito Hijo de Dios, el unigénito Hijo del Padre. El ser Hijo del Padre lo igualaba a Dios. Los mismos judíos lo entendieron porque dice, ¿cómo es que tú, siendo hombre, te dices Hijo de Dios? ¿Acaso eres Dios? Y Jesús, cuando decía, soy Hijo de Dios, Él estaba diciendo, mi origen es divino. Yo soy Dios. Y luego lo dijo más claramente en Juan, dice, el Padre y yo somos uno mismo. Somos la misma persona en ese aspecto. Él es Dios, yo soy Dios. Así que, por un lado, vemos un aspecto divino, como diciendo el Padre, diciendo, vean, Él es Dios. Pero también el Padre diciendo, Él va a sufrir. Él va a enfrentar el mal. Cuando el Padre dice, Él es mi Hijo muy amado, y en la segunda parte dice, en quien yo me complazco, en quien yo tengo contentamiento, el que hace las cosas para agradarme, está pensando posiblemente en Isaías 53. Isaías 53 nos habla del siervo sufriente. Nos habla de aquel siervo que vino a este mundo para entregar su vida para el perdón de nuestros pecados. Así que conocer a Jesucristo es conocerle como Señor, siendo Dios, y como Salvador, dando su vida por nosotros. Para dar su vida por nosotros, Él sufrió y Él entregó su vida hasta la muerte. Y lo dice el Señor varias veces, por esto me ama el Padre, porque yo doy mi vida. Por esto el Padre se agrada de mí, por esto el Padre se goza de mí, porque doy mi vida. Nadie me la quita, dice el Señor Jesucristo. Yo tengo el poder para entregarla y tengo el poder para volverla a tomar. Así que estas palabras que dice el Padre, está diciendo, ¿quieres conocer a Jesucristo como Señor y Salvador? Reconócelo como divino, reconócelo como Dios, pero también reconócelo como hombre, que estuvo dispuesto a sufrir, que estuvo dispuesto a enfrentar el mal y que estuvo dispuesto a dar su vida. Y vean una cosa, este mundo está lleno de maldad y me apena. Y yo estaba orando hace rato, Dios mío, voy a hablar del mal y voy a hablar del enemigo, y hay niñitos aquí. Pero creo que desde niñitos ellos pueden entender que detrás de un amiguito grosero, detrás de un compañero de la escuela mentiroso o que violento, que le gusta andar golpeando, hay algo malo atrás. Hay algo malo atrás que lo mueve a hacer lo que dice. Hay algo malo no nada más afuera, sino dentro de nosotros. Hay algo malo que muchas veces nos hace decir mentiras. De repente decimos, ¿y por qué dices mentira? Cuando la Biblia dice que el diablo es padre de mentira. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso. Así que cuando nosotros hablamos mentira, estamos siendo influenciados por algo maligno.
que su naturaleza es mentirosa. Y vivimos en un mundo caído. Es impresionante, es impresionante. Yo me gozo, hermanos, y doy gracias a Dios cuando cargo y duermo a mi nieta. Es uno de los pocos privilegios que tengo ahorita en relación con ella. Es decir, jugamos con ella, participamos de su alimentación, pero una parte muy importante y muy íntima es dormirla. Entonces, Irene me está dando esa oportunidad de cargarla y de ver cómo sus ojitos se van cerrando, ver cómo me abraza, ver cómo busca la posición para poder dormir bien cómoda y todo ello. Y ya luego verla dormida y depositarla en la cama es un gozo. La Biblia dice, perdón por este comentario, pero la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Y saben qué figura usa Juan en la primera carta de Juan cuando dice que el mundo entero está bajo el maligno? Dice que el mundo, que el maligno tiene al mundo así. No te despiertes. No te despiertes. Quiero que te mantengas con los ojos cerrados. Y mientras estemos así, no vamos a reaccionar. Mientras estemos así, vamos a decir, qué rico, qué cómodo. Dios nos quiere alumbrar con su luz. Dios nos quiere despertar de una vida engañada, de una vida confusa, de una vida en tinieblas. Y el maligno se encarga de, no te despiertes, no te despiertes. Hay una película impresionante, ya pronto va a ser la entrega de los Óscares. Y esta película se llama en español El silencio de los inocentes. Sale Jodie Foster y sale Anthony Hopkins. Es de las pocas películas donde en la misma película el ganador del Oscar al mejor actor es el hombre y la ganadora al Oscar a la mejor actriz es la mujer. Hicieron una pareja que impresionó su actuación y ganaron el Oscar cada uno en su categoría. Pero hay una parte en esa película, si aguantas ver esa película, mírala con oración, pero si la aguantas, hay una parte donde la detective Sterling, que la hace Jodie Foster, está entrevistando al asesino, a Aníbal Lecter, ¿no? Entonces ella le dice, oye, ¿cómo sucedió que llegaste a esto? Ahora, ella es una detective del FBI que sabe de psicología. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Qué te pasó en la vida para que llegaras a esto? Este hombre se le queda viendo y dice, ay, detective Sterling, tú estás pensando qué cosas sucedieron. ¿Sabes qué? Simplemente yo sucedí. ¡Wow! Yo sucedí. Entonces, ¿cómo sí? ¿Tú quieres explicar el mal? Ahora, vean, esta es una explicación del mundo, no es una explicación cristiana. Dice, ¿tú quieres explicar el mal? Dice, yo simplemente sucedí. Ahora pregúntate, cuando hables con los familiares de las víctimas que yo maté, diles que mi mamá no me quería. ¡Wow! Entonces, diles, eso les va a calmar. Él es así porque su mamá no lo quería. Eso es mentira. El mal está dentro de ti y dentro de mí. Una modelo, me platicaba mi esposa, una modelo rusa en su blog, empezó a decir que ella pensaba que Putin era como era porque de niño no lo quisieron.
Y porque él sufría bullying por su estatura, por muchas cosas, él sufría bullying. Y por eso ahora él está haciendo de las suyas. A las pocas semanas, esta modelo apareció muerta. Pero lo que yo pienso, hermanos, es que no tiene que ver con lo que recibiste o lo que dejaste de recibir. El mal nos rodea. Detrás de las familias, detrás de las circunstancias, hay fuerzas malignas. Y Jesucristo, por hacer el bien, fíjate bien, Jesucristo, una persona recta, una persona amada de su Padre, una persona que tuvo padres en esta tierra que lo amaron, lo protegieron, lo cuidaron, Él enfrentó el mal. Él enfrentó el mal siendo íntegro, siendo recto, siendo amado. Él enfrentó el mal. Y no solamente enfrentó el mal, enfrentó rechazo. Tal vez tú digas, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Si tú decides agradar a Dios, vas a enfrentar mal. Vas a enfrentar rechazo, vas a enfrentar burla. Y en ti está el hacerte del lado del mal o seguir agradando a Dios. Yo escuché amigos que se convirtieron en el tiempo que yo me convertí, que me dijeron, me iba mejor en el mundo. ¿Sabes que esto del cristianismo está grave? Mejor voy a continuar. Y varios de mis amigos regresaron porque no aguantaron enfrentar lo que estaban enfrentando, que en medio del mal, en medio de la maldad, tú tenías que mantenerte íntegro, tenías que mantenerte bien. Yo recuerdo un domingo donde todavía no iba los domingos de lleno a la iglesia. Estaba con mi hermano viendo un partido de fútbol en la tele y se me queda viendo mi hermano mayor, él ya partió. Me dice, oye, ahora eres cristiano, ¿verdad? Digo, pues sí. Y yo, sí, ¿quieres oír más o qué? Entonces él me dice, no, yo oí que por ahí si te dan una cachetada en una mejilla, pones la otra. Es cierto, ¿verdad? Digo, sí, ¿qué vas a hacer? Dice, a ver, ponme tu mejilla a ver si tan cristiano eres, ¿no? Digo, no. Pero era una provocación a yo reaccionar en ese aspecto. Pero mi propio hermano diciéndome esas cosas. Y tú y yo vamos a enfrentar esas cosas. Y a veces con las personas que más amamos y las personas que más apreciamos. Así que quitémonos la falsa enseñanza de que vivir rectamente, vivir haciendo las cosas correctas y buscando agradar a Dios te va a librar de problemas. A Jesucristo no lo libró. Pero Jesucristo tenía una misión. Él tenía la misión de enfrentar el mal, enfrentar el pecado y derrotarlo y vencerlo. ¿Sí? Así que para eso vino Jesucristo. Vino Jesucristo no nada más para darnos un buen ejemplo de una vida correcta, de una vida recta. Vino a darnos el ejemplo de que Él es Dios y Él es hombre y vino a entregar su vida por nosotros. El mes que viene, en una semana, bueno, ya la próxima semana, vamos a estar entrando a esta etapa de recordar la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Pero a eso vino Jesucristo, a enfrentar la maldad, a enfrentar el pecado y a pagar lo que tú y yo no podíamos pagar con su vida, su muerte y resurrección. Así que pensemos en este primer pensamiento, una vida recta, y eso se aplica después a ti y a mí. Ahora, como hijos de Dios, somos amados de Dios, vamos a enfrentar maldad. Porque este mundo es un mundo maligno. Y debemos de orar, sí, orar por Putin, orar por el presidente de Corea del Norte que está haciendo pruebas nucleares tremendas, que creen ellos tener el control de las cosas.
hay un Dios que está por encima de ellos. Sí hay maldad que ellos enfrentan, sí hay fuerzas que ellos enfrentan, pero hay un Dios que venció el mal. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, hay un enemigo detrás de este mundo caído. Sí, hay personas que reaccionan mal, hay personas violentas, pero detrás de esas personas hay fuerzas malignas que no podríamos explicar cómo funciona el mundo si nada más pensáramos que depende de la educación de las personas. Todavía en el siglo no pasado, no en el siglo XX, sino en el siglo XIX, los grandes pensadores decían, si educamos a la gente vamos a tener un mundo mejor. Bueno, las potencias más avanzadas de aquel tiempo, con mucha educación, mucha cultura y muchos museos que son dignos de admirar, a principios del siglo se levantaron y desarrollaron la Primera Guerra Mundial. Alemania, un país de gente muy avanzada, de gente muy preparada, influenciados por el mal. No pasaron ni 50 años, ni 40 años, cuando ya en 1940 ya se volvía a levantar Alemania para una Segunda Guerra Mundial. Y ya la gente y los grandes pensadores dijeron, hace falta más que educación. Hace falta hacer más cosas. Y de repente dijeron, hay que tomar el control. Tenemos que tener gobiernos totalitarios, gobiernos dictadores, gobiernos que controlen a las masas para darle al mundo lo que el mundo merece. Y nos hemos dado cuenta que esos gobiernos también son corruptos y hacen el mal. Solamente Jesucristo es el que puede corregir esto. Este enemigo está detrás de este mundo caído. Vean lo que dice versículos 5 al 7 de este capítulo 4. Después, el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesucristo respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con hablarle a la gente de Cristo? En primer lugar, yo quisiera comentar lo siguiente. Los ataques del enemigo van a venir sobre tu identidad, sobre mi identidad. Vean lo que dice el enemigo, y claramente aquí la palabra dice diablo, que es un difamador, un mentiroso, y luego más abajo Jesucristo se refiere a él como Satanás, como el adversario. Dice la Biblia que viene y le plantea cosas. Y dice, si eres hijo de Dios. Ahora, esto es algo que Jesucristo escuchó al final del capítulo 3. Y luego dice, y luego de estas cosas, y entonces viene la tentación. Y el enemigo viene, vamos a ver si es cierto lo que escuchaste. Si eres hijo de Dios, haz un milagro. Si eres hijo de Dios, demuestra tu poder. Ahora, Jesucristo, teniendo la seguridad de su identidad, Él no necesitaba comprobar ni probar quién era. El Señor Jesucristo sabía quién era. Así que el Señor Jesucristo no recurre a un milagro. Ahora, vean, no porque no lo pudiera hacer. El Señor Jesucristo podía hacer cualquier tipo de milagro. Él convirtió, multiplicó los panes. Él caminó sobre el mar, sobre las aguas. Él detuvo la tormenta, él levantó muertos, sanó leprosos, Él hizo muchos milagros. Pero Jesucristo dijo, no voy a caer en tu juego. No voy a caer en soberbia o en orgullo diciendo,
te voy a demostrar que sí soy hijo de Dios. Cuando el enemigo ataca, te ataca por tu identidad. ¿Eres hijo de Dios? ¿Por qué estás viviendo lo que estás viviendo? ¿Por qué no nada más oras y la situación que está pasando en tu casa cambia? Dios la cambia. ¿Por qué el problema que tiene tu mamá, tu hermana, tu hijo, tu hija, con solo orar, si eres hijo de Dios, que Dios demuestre su poder? Y Jesucristo dijo, no voy a caer en esa trampa de estar dando shows para demostrar que soy hijo de Dios. Vean lo interesante, Jesús acude más a la palabra que a tratar de demostrar su identidad. Dice, ¿sabes qué? Yo no te tengo que demostrar a ti, diablo, que soy hijo de Dios y que mi Padre me ama. Más adelante, los religiosos le dijeron, haz un milagro, haz un milagro. Y Jesucristo dijo, yo no tengo que hacer ningún milagro. Es interesante que ustedes ven el cielo y ven si se está formando nubes y dicen, va a llover. ¿Cómo es posible que ustedes sepan leer el cielo y no sepan ver lo que Dios está haciendo? Y dice que no hizo ningún milagro. Finalmente, cuando lo apresaron, Pilato lo mandó con Herodes, con el rey Herodes. Y Herodes se puso bien emocionado cuando le traen a Jesús, porque él quería ver a Jesús, quería estar con Jesús. Y me da mucha risa las películas, cómo lo representan. Lo representan así un poco raro, y que le da sus vueltas, ve a Jesús y le empieza a dar vueltas y lo empieza a ver de arriba abajo y le dice, hazme un milagro, hazme un milagro. Y Herodes le dijo, yo he escuchado mucho de ti, hazme un milagro. Y Jesús estuvo, no te tengo que demostrar eso para afirmar quién soy. Dice que Herodes se cansó y dijo, llévenselo, regrésenlo a Pilato, yo no lo quiero ver. ¿Por qué? Porque eran personas que no eran honestas, no eran sinceras, no eran íntegras, sino que buscaban tentarlo. Detrás de él había un enemigo que buscaba tentar a esto. Y yo no sé qué lo que te ha pasado a ti o a mí cuando enfrentamos luchas. Y de repente decimos, si tan solo yo orara a mi Padre y dijera, Señor, con tu poder cambia a esa persona, con tu poder arregla esa familia, con tu poder quita esa enfermedad, con tu poder levanta a esa persona que está padeciendo cáncer. Imagínate lo que pasaría en nuestros corazones, lo que pasaría en nuestro ser, de nada más saber que oramos y pasan las cosas. ¿Que con eso vas a demostrar tu identidad? ¿Con eso vas a demostrar que eres hijo de Dios? ¿No puedes también demostrar que eres hijo de Dios enfrentando la enfermedad? ¿Que no puedes demostrar que eres hijo de Dios enfrentando diferencias en tu matrimonio y arrepintiéndote y pidiendo perdón y levantándote junto con tu esposa, tu esposo y saliendo adelante? Es muy fácil dejarle todas las cosas a Dios y que Dios las resuelva, cuando tú y yo tenemos cosas que enfrentar y que salir adelante. Así que hay un enemigo y tenemos que identificarlo. Este enemigo se llama diablo. Tal vez no esté en todas las cosas, pero su fuerza, su maldad está en las cosas. No necesariamente él tiene que estar para que las cosas sucedan. Dice, el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Pero Jesucristo dijo, ha llegado la hora en que el príncipe de este mundo es echado fuera. ¿A qué nos referimos con esto?
que en su muerte en la cruz y en su resurrección Jesucristo venció a este enemigo. Y repito esta expresión que la hemos mencionado en varias ocasiones. Enfrentamos a un enemigo derrotado, pero sigue siendo un enemigo. Y sigue, como lo dije hace varios años, sigue como las serpientes a las que le cortan la cabeza, se sigue moviendo. Es muy interesante que comparan al enemigo con una serpiente. Y es impresionante ver que a una serpiente uno le corta la cabeza y se sigue moviendo. Lo que es peor, aunque ya la cabeza está cortada, si tú tienes contacto con la cabeza, el veneno te puede dañar. Ya está muerto el animal, ya está derrotado el animal, pero sigue causando daño. Así es este enemigo. Y nosotros tenemos que ver que detrás de esa persona que te molesta, detrás de esa persona que te ha lastimado, detrás de esta persona a la que sientes resentimiento, hay alguien, hay una fuerza, hay un sistema maligno al cual tú y yo tenemos que enfrentar. Y tenemos que enfrentarlo tomados de la mano del Señor. Esto nos lleva al último pensamiento. Reconocer a Jesús como Señor y Salvador me enseña que se puede vencer a este enemigo con el Señor y con su verdad. ¿Cuál es su verdad? Su palabra. Vean lo que dice versículos del 8 al 11. Dice así: luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le respondió Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Versículo 11. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. ¿Cómo puedo vencer a este enemigo? Fíjense bien, no estamos hablando de un ser humano, no estamos hablando de una familia que tal vez es molesta para nosotros o que nos ha dañado. ¿Cómo podemos vencer al enemigo que está detrás de todo ello? Uno, con el Señor. Acuérdense la semana pasada que decíamos, lo han vencido con la sangre del Cordero. Lo han vencido con el sacrificio de Jesucristo. Pero también dos, con la palabra. Es muy interesante que el Señor Jesucristo, en todas estas respuestas que Él dio, es muy interesante, nada más utilizó un libro, Deuteronomio. Con puro Deuteronomio repeló, rechazó, hizo a un lado cada uno de esos ataques, de esos dardos de fuego del maligno. Esto nos lo dice Pablo en Efesios. Dice, usen el escudo de la fe, con la cual puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así que tú y yo tenemos recursos no humanos, no basado en nuestros logros o inteligencia, sino el Señor y su palabra. Escrito está, apártate de mí, Satanás. Vete, Satanás, porque escrito está, o porque las Escrituras dicen, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Únicamente a Él. Únicamente a Él. Ya no me voy a prestar a tu juego, ya no voy a caer en tus trampas, ya no voy a ser influenciado por ti, ya no voy a ser jalado por ti, voy a hacer las cosas que a Dios le agradan. Ya no voy a caer en esas provocaciones, ya no voy a caer en esa maldad. Y dice la Biblia que el enemigo se tuvo que ir, A veces, y aquí viene algo sutil y algo engañoso, hermanos, y con esto estoy por terminar. El enemigo no solamente nos ataca con cosas feas, nos ataca con cosas
religiosas, cosas piadosas, cosas bonitas, cosas... platicábamos hace rato en un estudio que muchas veces tratamos de ir con el Señor y decir, Dios, yo estoy haciendo buenas cosas, yo estoy haciendo cosas que te agradan. Y yo pensaba durante el estudio, vamos con Dios con esas cosas, creyendo que con eso estamos ganando puntos o estamos sumando puntos con Dios, cuando realmente debo de depender de Él por quien soy y por quien Él es, o más bien por quien Él es y por lo que Él ha hecho con mi vida, ha hecho en mi vida. Así que no tenemos que ni demostrarle a Dios que soy hijo de Dios porque Él lo sabe, ni demostrarle al diablo que soy hijo de Dios porque lo que Jesucristo ha hecho en mi vida, en lo que dice su palabra, de lo que Él ha hecho en mi vida, es lo que le da valor a mi vida. No lo que yo haga, no lo que yo logre, sino lo que soy en Jesucristo. Y tú vales mucho, y yo valgo mucho, y valemos mucho porque somos hijos de Dios. Así que cuando el enemigo se fue, dice que los ángeles servían al Señor. Quiero concluir con lo siguiente. Alcanzar este mundo es una tarea importante y delicada. No nada más es darles el mensaje, es prepararlos para que estén dispuestos y soporten las luchas que enfrentarán como hijos de Dios. Ser cristiano es estar dispuestos a sufrir y a salir victoriosos en medio de cada lucha que enfrentemos. Yo le compartía a Irene hace poquito, al estar viendo una serie de vikingos. Me fascina mucho la cultura vikinga, cómo muchos abrazaron el cristianismo, pero era un cristianismo pagano. Y yo le decía, yo creo que ellos no crecieron, o muchos no crecieron en Cristo. En primer lugar, porque no había Biblias, o sea, no podían sentarse en su idioma a leer una Biblia. Y luego los que les predicaban y los que les enseñaban la palabra, lo hacían muy mal. Muchos los obligaban marcándolos con una cruz en su cuerpo, y tratando de jalarlos de sus dioses al Dios vivo. Y por eso muchos aborrecían a los cristianos, porque los cristianos tenían una doble vida en ese aspecto. Pero luego Irene me decía, ¿pero qué me dices de ahora? Ahora tenemos Biblias en varios idiomas, tenemos internet, tenemos muchos recursos. ¿Y por qué seguimos como seguimos? Digo, porque a lo mejor no nos gusta leer, no nos gusta crecer, no nos gusta recibir. Y esa es la lucha que tú y yo seguimos enfrentando. Pero podemos vencer, hermanos. Podemos vencer en el nombre del Señor Jesucristo si estamos dispuestos a sufrir y a salir victoriosos en medio de cada lucha que enfrentamos. ¿Estamos dispuestos? Yo espero, aquí escuché que sí, que amén. Espero que allá donde estés viendo, estés también tú dispuesto a hacerlo, dispuesta a hacerlo. Vamos a orar. Gracias Señor por tu bondad, por tu generosidad en tu palabra, porque para ti somos amados, somos valiosos y tú te agradas de nuestras vidas, no por lo que nosotros pudiéramos lograr, sino por Jesucristo y porque Él vive en nosotros. Y ahora a través de Jesucristo somos justos delante de ti, Señor. Somos nuevas criaturas. Padre, ayúdanos a vivir tomados de tu mano. Ayúdanos a enfrentar este mundo y las fuerzas que están detrás de este mundo, en tu poder, en el poder de Jesucristo y
en la veracidad de tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Gracias, gracias Señor, porque en medio de estos tiempos difíciles podemos reconocer que enfrentamos el mal, podemos reconocer que hay un enemigo que está detrás de este mundo y podemos reconocer cómo vencerlo en el nombre de Jesucristo. Gracias porque en ese mismo nombre seguimos pidiendo de todas las cosas. Amén, Padre Santo.